para que salga limpio la exposición. Ya, si por algo en algún momento se interrumpe, me siguen por el chat. La lectura es comprensible, ¿ya? En algunos casos voy a anotarlo ahí con un resaltador, ¿ya? Bien, decíamos que todo proyecto de inversión se inicia a través de una idea, ¿no? Esta idea no cuesta nada, ¿cierto? Ahora, obviamente, como le decía, ¿no? Esa idea tiene que satisfacer una necesidad, ¿ya? Y también decíamos de que tiene que generar valor, ¿sí o no? O sea, a partir de una propuesta de valor. Y esa es la segunda tarea que le he dejado, ¿no? Hay una segunda tarea que tienen ahí en su chambilo y una lectura específica para poder generar este concepto de valor. Y acá también lo vamos a aclarar ya de una manera más técnica. Ahora, ¿cuáles son las etapas de un proyecto de inversión? ¿No? Si acá lo van mirando en el gráfico, ¿no? En el gráfico, básicamente, las etapas del proyecto de inversión son estas que están marcadas acá. ¿Sí o no? Hay una etapa que es la etapa de preinversión, ¿ya? Es la etapa más importante, porque es la del estudio, es donde uno está desarrollando las ideas y si tiene mayor necesidad de decidir en la inversión, entonces va a necesitar profundizar. Y ese orden, ¿no? Le indicamos, ¿no? Era la idea, el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad, ¿no? Esas son las partes de estudio específicamente. Y es ahí donde en preinversión, donde se va a decidir la ejecución, ¿no? Entonces, en la parte esta de preinversión se decide la ejecución. Por eso esta parte es la que amerita la evaluación, ¿no? Porque ya la siguiente ya tiene que ver con ya acciones ya de desembolso, de operatividad, ya bueno. O sea, ya está en funcionamiento el proyecto. Entonces, antes de tomar una decisión hay que evaluar. Por eso hablamos de un proceso de formulación y un proceso de evaluación. Cuando nosotros ya nos referimos a esta parte, que es la parte ya de inversión, operación y liquidación, pues ya la inversión ya tiene que ver con los desembolsos. O sea, ya empiezo a generar inicialmente egresos, porque yo todavía no voy a vender nada, voy a invertir. ¿En qué voy a invertir? Voy a invertir en terrenos, en obras civiles, maquinaria, equipo, vehículos, todo lo que significa activo fijo. Pero también no solamente voy a invertir en activo fijo, sino también voy a invertir en activos intangibles, ¿no? ¿Qué es lo que está de moda ahorita, no?
los permisos, la licencia, las marcas, ¿no? Ustedes pensarán que McDonald's o Pizza Hut o Kentucky Fried Chicken, ¿no? Que existen en el Perú, tienen inversionistas norteamericanos. No, no, son inversionistas peruanos, pero que compran la marca, los permisos, y para ellos eso representa un activo fijo, ¿cierto? Independientemente si el negocio va o bien, tienen que pagar. Entonces, al final es una inversión, ¿no? Es una inversión específica el negocio. Y el otro que es importante, que a veces uno no lo toma muy en cuenta, que forma parte de las inversiones, es el capital de trabajo, ¿no? O sea, la primera parte, tú adquieres el bien y ya no puedes movilizar el negocio. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas liquidez, necesitas dinero. Acuérdate que en el inicio del proyecto no hay todavía venta, pero sí hay personal. Hay que pagar por lo menos los primeros meses. Hay gasto de servicio, de luz, cosas de ese tipo, que son gastos que se ejecutan se van desembolsando con los ingresos que uno genera. Entonces, eso como no se genera al inicio, forma parte del capital de trabajo. ¿Eh? Actualmente, por ejemplo, el fenómeno que se produce con esta emergencia sanitaria es que las empresas han parado. Entonces, ahí tienen sus activos fijos, tienen su marca, pero no venden. Entonces tienen la necesidad actual de recurrir a un capital de trabajo. Y ahí viene el tema del financiamiento. ¿Bien? Entonces, estas tres partes que tienen que ver con las inversiones fijas, intangibles y capital de trabajo, forma parte de los desembolsos que uno desarrolla a través del proyecto. Incluso tener un margen adicional de dinero, ¿no? Porque siempre es necesario. Eso es toda inversión. Entonces, en el momento que cuando ya el proyecto empieza ya a ejecutarse, entonces ya entramos a la parte de operación. ¿Pero qué cosa es la operación? La operación ya lo que hace es ya poner en ejecución el proyecto. Es decir, ya producir bienes, dar servicios, todas esas cosas son las que ya forman parte de la operación. Ahí hay un pequeño periodo que le llaman periodo de prueba, ¿no? De tal manera que antes de empezar de manera normal el proyecto, ya en términos ya operativos, hay un proceso de prueba, ¿no? Es cuando uno de repente pone una peluquería, entonces de repente los primeros días hace pues, no sé, atención gratuita, precio módico, ¿no? Entonces está para poder ver cuáles son los errores que se cometen. Porque ya no solamente entra a tallar pues el tema de la operatividad del equipo, la máquina, sino ya entra a la parte organizativa, la parte del personal, las funciones, todo aquello que tiene que ver con trato al cliente, ¿se dan cuenta? Entonces ya una vez que ya uno ya ve que la prueba está bien, ¿no? Los equipos funcionan,
la organización está ok, no se han superado las fallas, el proyecto está enfocado en el agregar valor que uno le quiere dar a su propuesta. Entonces ya empieza la operación normal, ¿no? Entonces ya empieza, ¿no? A producir, a dar el servicio, ¿cierto? Ahora, en ese proceso, ¿no? Normalmente la propuesta, el proyecto continúa, ¿no? Pero ya en las múltiples empresas o las ideas que se han ido desarrollando a lo largo de todos estos años, todo proyecto tiene una vida útil. Así como las máquinas, así como las máquinas tienen vida útil, entonces igual, ¿no? Los proyectos tienen una vida útil, ¿ya? Por eso es que hay una etapa final que tiene que ver con la liquidación del proyecto. Es el proyecto tiene una vida final. Vamos. Por ejemplo, ¿no? Vemos acá este proyecto del tren eléctrico, ¿no? ¿No? El espacio de terreno físico no es del consorcio del tren, no es del Estado. Y por lo tanto el Estado da en concesión para que el privado usufructúe, paga un monto determinado y en un tiempo determinado ya entrega el proyecto, ¿no? Más o menos eso tiene una vida útil de 30 años, 35, más o menos. Entonces los proyectos son así. En el caso de estos proyectos comerciales, ¿no? De metro, BON, ¿no? Entonces, también, ¿no? Todos tienen una vida útil. Antes que de repente ustedes nacieran, ¿no? Habían proyectos comerciales, ¿no? Había escalas, Sears, o sea, habían toda una serie de proyectos, ¿no? Y entonces tuvieron toda una vida útil y se liquidaron, ¿no? Se llamaban Sears, escala gigante, Monterrey, ¿no? Y así funcionaban igual que como funciona Metro, bueno. Obviamente ahí no habían los controles digitales que hay ahora, ¿no? Entonces obviamente la empresa entró en proceso de liquidación. Y entonces esas etapas del proyecto se van a dar siempre, ¿no? Dentro de una idea pequeña o una idea mayor, de mayor envergadura. Siempre van a pasar por esas etapas. Entonces, cuando vemos, a ver, en la siguiente diapositiva, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, ya a nivel de preinversión, ¿no? Entonces, hay dos etapas que uno visualiza. Uno que es la idea. Ya hemos dicho que la idea es punto inicial, ¿no? Normalmente las ideas no se hacen pues de manera formal, ¿no? O sea, yo me reúno con mi amigo, con mi equipo. Oye, vamos a sentarnos y hagamos una idea, ¿no? No, a veces no es así en la vida práctica. No, las ideas salen pues a través
un café, de una cena informal, ¿no? Ahí empiezan cada uno a aflorar sus necesidades, ¿no? Sus iniciativas, y ahí surge la idea. Entonces, en ese contexto es que se desarrollan los proyectos, ¿no? No es una cosa de manera dirigida, ¿no? Hasta cierto punto se genera de manera informal. Y, y de repente ahí necesitamos ese agregado que le decía. Necesito más estudio, o sea, necesito desarrollar muchas más cosas, ¿no? Entonces, eso es esa necesidad, eso es lo que se llama viabilidad. Entonces, ya, ok, ya. Primero tengo que aceptar la idea, que la idea es buena, que hay posibilidades, ¿no? Hay creación de valor, ¿cierto? Hay un colchón de personas, ¿no? O sea, todas esas condiciones, ¿no? O sea, hay mercado específico. Entonces ya recién, entonces trato de profundizar lo que es el nivel de estudios. Y ahí es donde, como le decía, la clase anterior, ¿no? Habían niveles, ¿no? Un nivel es el nivel de perfil, ¿sí o no? El nivel de perfil eh, bueno, tiene la misma connotación de la idea, pero obviamente necesito una mayor información, o sea, una información de tipo secundaria, ¿ya? O sea, no hay que profundizar mucho en la información. Entonces ahí voy a analizar mis clientes, ¿no? Más o menos mis clientes, ¿no? De repente voy a ver acá más o menos cuántos son mis costos, ¿no? Mis posibles beneficios, ¿sí o no? O sea, una cosa así de cálculo, y de repente me decido ya a nivel de perfil para que pueda yo tomar la decisión de usar ejecutar, entrar a la etapa de inversión, ¿sí o no? ¿No? Entonces, de esa manera, ya entro a un nivel de operatividad, ¿cierto? Ahora, ¿a qué nivel de perfil podría ser, pues, tomar una decisión ya de invertir ya en un negocio pequeño, ¿no? De repente una bodega, no sé si quiero comprar, meterme en el negocio de periódicos, no necesito pues, hacer mucho estudio, ¿no? De repente un chifa, o no sé, ahora que comprarme un mototaxi, ahora el negocio de transporte va a ser muy rentable a los mototaxistas y que amplían su activo, ¿no? ¿Cierto? Si es un activo mucho más amplio, más higiénico, de repente después de la coyuntura, le va a tener mayor clientela. Porque acuérdense que no sé si a partir del 10 de mayo ya la gente, creo que a partir del lunes, ya hay un desorden en el tema de aislamiento, en el tema de cuidado de la salud. Pero ese es un sector del mercado. Pero otro sector no va a querer pasar por situaciones. Más aún cuando la estadística actual señala a San Juan de Lurigancho como uno de los focos pues, infecciosos que son más altos en Lima y en el Perú, ¿no? Entonces eso que aparentemente puede ser un peligro, es una oportunidad para algún negocio. En cambio, cuando ya hablamos al nivel de prefactibilidad, entonces la información es mucho más
más exacta, si se quiere, ¿no? Esta es una información ya primaria, ¿estamos? Entonces ya requiere de una mayor profundidad. Y cuando uno entra ya al nivel de prefactibilidad, ya está pensando que su inversión es mayor, o sea, necesita más seguridad. Cuando uno tiene mayor conocimiento, ¿no? Mayor información, mayor seguridad, entonces su riesgo es menor. Entonces hay una relación ahí de ese tipo, ¿no? Hay una relación indirecta. Entonces, en el estudio de prefactibilidad, igualito, vamos a ver costos, vamos a ver la localización, ¿no? O sea, ver cuál es el lugar específico, ¿cierto? Vamos a ver ¿Qué lo están cobrando? la parte de las operaciones, ¿cierto? Todas esas cositas, pero con Claro, mayor, también. pero con mayor profundidad, ¿sí o no? ¿No? Con mayor profundidad. Y, y de esa manera, la seguridad de invertir va a ser mucho más confiable, ¿sí? Entonces, el estudio de prefactibilidad requiere de repente de mayor desembolso, ¿eh? Requiere mayor desembolso. En cambio, cuando ya entramos al proceso de factibilidad, ¿no? Entonces, también, por eso dice pre y el otro es fact. Quiere decir que hay mayor información. O sea, acá tengamos mayor información. Acá de repente me interesa mucho la parte legal, la parte tributaria, ¿cierto? Todas esas cosas que de repente son importantes. Incluso hasta cuáles son los factores políticos, ¿no? O sea, porque eh, cuál es el nivel de gestión que tienen el distrito, el gobernador, ¿no? O sea, de qué manera, si se puede trabajar o no. Acuérdense que vivimos en un país en donde el Estado está muy cuestionado, ¿no? Por los actos de corrupción que existe a todo nivel. Y eso desde el punto de vista empresarial tiene que proyectarse en un costo, ¿no? O sea, hay tarifas oficiales, pero tienen que de repente incorporar algunos márgenes para poder cubrir esos entrampamientos que va a hacer el Estado. Entonces, ¿por qué? Por el monto de la inversión. Cuando uno ya habla a nivel de factibilidad, entonces se deduce que la inversión que se va a hacer es mucho mayor, ¿no? Ya que ya estamos hablando de proyectos de vías de evitamiento, estamos hablando de proyectos mineros, de fábricas, ¿no? O sea, de centros comerciales, ¿te das cuenta, no? Entonces ahí ya el estudio tiene que ser más profundo y se tiene que llegar pues a un nivel de viabilidad de que siempre es posible hacerlo en ese lugar, ¿no? Imagínense cuando ya se trata de inversionistas pues extranjeros, ¿no? ¿No? Ellos van mirando ya lugares ya por países, ya no solamente analizan la parte de costo-beneficio, sino ya también la parte legal, parte tributaria, los temas que tienen que ver ya con el tema de la misma sociedad, ¿no? Esta pandemia, ¿no? Está dando una idea de cuál es nuestro comportamiento social, ¿no? Desde el punto de vista del consumidor. Entonces el inversionista lo va a ver no como
O sea, el ciudadano común lo verá pues eh, como un defecto, ¿no? Que tienen los peruanos de que no acatan las órdenes, ¿no? No acatan las disposiciones gubernamentales, no le interesan las multas. ¿Te das cuenta? Dice al final, yo no me voy a morir, se va a morir otro. Pero de repente para el inversionista, eso, ese defecto es una oportunidad. Claro, habrá más funerarias, pero claro, si cada día mueren 100, son 100 ataúdes, pues, velorio, el trago y todo eso, ¿se da cuenta? Entonces el inversionista es frío, ¿no? Entonces, al final eso involucra, eso es comportamiento de un consumidor, ¿no? Entonces, estos niveles de estudio ya me dan la idea de tomar una decisión y irme ya a la parte de inversión. Hay un estudio final que le llaman estudios definitivos, ¿no? O sea, acá estamos hablando de las mismas características, pero donde ya hay ya cosas ya donde tienen que ver hasta con proyectos de ley, ¿te acuerdas? Hay planos en cantidad, claro, tiene que ver con estudios de lo que le decíamos, ¿no? Los estudios de impacto ambiental. ¿Cierto? Ahora que hay una exigencia del tema de impacto ambiental, y a eso se ha agregado el tema de responsabilidad social. ¿Cierto? Entonces, que los proyectos tengan a cumplir un rol social. ¿Cierto? Y ahora con esta nueva situación, ¿no? De la salud sanitaria, no, no se extrañe que va a pedirse, voy a ensayar un término de impacto sanitario. ¿Eh? O sea, que todo proyecto cumpla el protocolo para dar el aislamiento necesario, la protección necesaria. ¿Está bueno? Todo eso va a ser incluso va a ser una exigencia a nivel del negocio pequeño, grande, ¿no? Chico, ¿no? Las municipalidades, los sectores gubernamentales, el Estado darán normas específicas donde esté incluido el tema del protocolo sanitario. Entonces, estos niveles ya de preinversión, ¿no? Ya con todo esto, ya no pueden dar la certeza de poder desarrollar la inversión, o sea, ya ejecutar el, el proyecto en sí, ¿sí o no? Entonces, y cuando ya entramos a ese proyecto, entonces ya estamos entrando allá a las etapas específicas del proyecto, ¿no? O sea, quiénes son ya los actores que van a estar involucrados en el proyecto en sí, ¿no? Porque hay una serie de, de fases específicas que hay que cumplir. Pero yo lo voy a denotar de manera general, ¿no? O sea, usted lo van a ver de manera general, porque es necesario que lo conozcan de esa manera, o sea, todo de manera general, ¿no? Pero cada una de estas partecitas es la que vamos a ir desarrollando, ¿no? A lo largo del curso, ¿sí o no? Pero la idea es que ustedes, en el momento que vayan desarrollando su proyecto, deben tener una idea general de qué es lo que contiene el proyecto, ¿no? Y estamos hablando de proyecto a nivel, ya que hay que precisar, a nivel privado.
¿cierto? ¿No? O sea, estamos enfocándonos a nivel, porque acuérdense que hay a nivel público, ¿no? Hay a nivel público, ¿sí o no? El privado tiene que ver con ganancia. ¿Ganancia de quién? Del accionista o del dueño, ¿cierto? No de la empresa, es del accionista. Y ahí es un tema de discusión, ¿no? Alguien diría, pero no, está mal el producto. De repente, para que el accionista gane, la empresa tiene que ganar. Pero no es así, joven. Ustedes son contadores y saben que en una empresa hay ingresos y egresos. La diferencia es utilidad, ¿cierto? Y no necesariamente esa utilidad ganancia para el accionista. Entonces, ahí hay un análisis que hay que hacer, ¿no? Entonces, cuando veamos las partes del proyecto, entonces vamos a estar involucrados a toda esta información que vamos a requerir, ¿cierto? ¿Y quiénes son? ¿Y quiénes son estos actores que van a participar, ¿no? Dentro de ese proceso? Estos actores que que van a participar en este proceso son lo que tenemos pues acá, ¿no? El comercial, el aspecto comercial, el aspecto técnico, el aspecto administrativo, legal, la parte financiera, económica, ¿no? ¿Ya? Entonces, todas estas partecitas las vamos a ver poco a poco, poniendo casos, explico, pero es necesario que ustedes tengan la idea en conjunto, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas nos referimos cuando señalamos el aspecto comercial, ¿no? Básicamente, ¿no? El aspecto comercial tiene que ver tiene que ver con el mercado. ¿Estamos? Una vez que yo ya tengo mi propuesta de valor, entonces yo tengo que hacer un estudio de mercado, ¿no? Y el estudio de mercado tiene que ver con estudio de la demanda, estudio de la oferta, que ya lo habíamos señalado en clase anterior, tiene que ver con algunos costos, precios, perdón, precios, precio y costo no es lo mismo, ¿cierto? Tiene que ver con comercialización, o sea, cuáles son los tipos o la forma de comercializar productos. Y todo eso se traduce en números, eso se va a traducir en valores. Entonces, acá mi objetivo del estudio de mercado es saber cuál es mi proyección de ventas. Yo lo que quiero es saber cuánto cuánto eh, va a ser mi proyección de ventas. O sea, qué es lo que yo voy a obtener como ingreso, ¿sí o no? Y de ahí yo voy a determinar cuál ha sido ese precio que yo he utilizado o que yo debo utilizar, ¿no? Para poder satisfacer ese ingreso, ¿no? Y eso va a salir de un estudio. Eso no va a salir porque a mí se me ocurra mi precio, mi ingreso, y voy a hacer todo un estudio, ¿no? Por eso ahí uno debe pensar, ¿no? De que dependiendo de qué tipo de negocio voy a hacer. A veces uno se le ocurre hacer algo y dice, no, que es muy engorroso, el negativo menos. No, si yo quiero poner eh, un kiosco de periódicos, ¿qué necesito saber para saber mi demanda? O sea, qué gente, ¿no? Si me pongo, no sé,
al frente del Sewan y me pongo a vender periódicos. Entonces sabré, pues, me pondré a estudiar una semana cuánta gente transita. Mirándola nomás, vos sabés en qué condiciones son, si son estudiantes, son trabajadores, son gente profesional. Entonces haré mi palito y contaré, pues en el día tal hubo tanto. Ese es un estudio de mercado, ¿no? Por la pinta uno sabe también cuánto gana, ¿no? Entonces, si es un empleado público, ya pues sabré más. O sea, hay formas en donde uno no necesita gastar mucho para poder tener información. Y a nivel perfil está ya llenando, ¿no?, el dato de cuál va a ser mi ingreso por venta y cuál va a ser el precio que yo voy a ofrecer. Bueno, el precio del periódico, ya ustedes saben que es un precio fijo. Ahí no hay nada que hacer. Si se me ocurre poner una panadería, igual, ¿no? No voy a aumentar el precio del pan, ¿no? El pan es uniforme. Acuérdense que el trigo es importado. Entonces hay un mayorista que me va a ofrecer eso. Lo que va a ser adicional es lo que yo puedo agregar como valor para que mi panadería pues surja efecto. ¿No? Tiene que ser el local, la ubicación, el trato. ¿Se dan cuenta? Cosas que, eh, que de alguna otra manera me van a diferenciar con lo demás. ¿No? Entonces, esta parte que significa la parte comercial, dependiendo de qué nivel de estudio, de viabilidad yo voy a desarrollar, lo puedo tener mayor información o menor información. Pero al final, el objetivo, ¿cuál es el objetivo acá? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es determinar, ¿no?, la demanda potencial. En otras palabras, determinar la demanda insatisfecha. Si yo veo que hay demanda insatisfecha, entonces ya tengo muy buenas posibilidades de poder desarrollar, que mi proyecto me genere ganancia, ¿cierto? ¿No? Ahí que me genere más valor o rentabilidad. Eso lo van a opinar en la lectura. Entonces, ya la parte comercial es algo que ya uno ya tiene que estar pensando. Usted ya tiene que estar pensando en qué proyecto van a desarrollar y cuáles son mis consumidores, cuáles son mi competencia, ¿no? Cuáles son los precios que ellos ofrecen, ¿cierto? ¿Dónde están ubicados ellos? ¿Dónde me voy a ubicar yo? ¿Cierto? Y empezamos a hacer mis estudios. ¿Cuánto es lo que yo dispongo para poder desarrollar? Porque acuérdense que los proyectos pueden ser de diferente tamaño. O sea, por ponerle un ejemplo, hay panaderías de ambulantes hasta grandes panaderías. Una panadería lujosa ahí de La Molina, creo, ¿no? Ya parece supermercado. Es panadería, proyecto de gran empresa. Pero hay también las panaderías ambulantes. ¿No han visto esos vendedores que están en la calle ahí con su horno, con su quemador ahí haciendo pan? Es panadería. Pero es una menor inversión. En todos los casos, siempre cada uno tiene su tamaño. ¿De acuerdo? ¿No? Y eso ya tiene que ver con la parte técnica. O sea, la siguiente etapa ya tiene que ver con la parte técnica. O sea, hasta aquí el, como el profesional de ventas, de repente el economista, el ingeniero industrial, ¿no? Ha desarrollado su parte
comercial, que hay posibilidades, hay mercado, pero ahora necesitamos profundizar el tema de los costos. Entonces acá ya tenemos que hablar ya de la parte técnica. O sea, qué cosa es lo que tiene que significar. Si yo voy a hacer panadería, no voy a hacer panes, entonces tengo que saber cómo se hacen los panes. Claro. Si voy a hacer un negocio de zapatería, ¿no? Entonces yo tengo que saber cómo se hacen los zapatos. Claro. Aunque hay ejemplos muy interesantes en Villa El Salvador, ¿no? He tenido la oportunidad a veces de visitar a los pequeños productores. Ellos no venden el zapato, ellos producen el zapato. ¿Quién lo vende? Un tercero que tiene el control comercial. Ellos le ponen la marca, le ponen el envase, la bolsa y colocan el producto. Ellos no son dueños de nada, o sea, no son dueños de una planta y nada por el estilo, pero se hacen alianza con los productores para poder colocar el producto, ¿cierto? ¿No? Claro. Claro, gana el productor y gana pues el que hace la parte comercial, ¿no? ¿Cierto? Pero, pero aún así, como proyecto estructurado, tenemos que saber cuál es el proceso de producción. ¿Está bien? Si yo hago prenda de vestir, gamarra, entonces tengo que saber cómo hacen las prendas. Pero ya, y ese es otro nicho actual, ¿no? Ahora imagínate, porque no solamente la gente va a querer salir con mascarilla, ¿sí? Y ahí ya están saliendo los uniformes así tipo verol, los blanquitos, ¿no? O sea, las prendas de vestir van a cambiar, ¿no? Porque la gente va a buscar protección. No solamente acá, ¿no? Sino en el mundo. Pero tarde o temprano el peruano va a tener que tomar conciencia, pues nadie quiere morirse temprano. Claro, las estadísticas en el Perú ya estamos en 1531, 37 creo, fallecidos. Y ahora están de todas las edades, de niños, niños, adolescentes. Claro, la mayor cantidad están personas mayores de 60, pero la enfermedad está agarrando a todos los niveles. Entonces los niveles de consumo en alimentos, en prendas de vestir, en salud, no van a tener nuevas ideas, van a generar nuevas ideas. Y ahí en la parte técnica, nosotros tenemos que saber ya cuáles son los costos desagregados. ¿Sí? Y acá solamente un chiquito tenemos los costos fijos y los costos variables, ¿no? Claro. Entonces, todo proyecto tiene esa estructura, pero no todos, así sea el mismo producto, tienen una estructura igual. Depende. Cuando empecemos a estudiar los costos fijos, costos variables, vamos a encontrar casos en donde es diferente. Cada uno maneja su gestión de manera distinta. Y es más, acá tú vas a saber cuál es tu punto de equilibrio, ¿no? Ya de repente ya
conocen por fundamento de costos. ¿Qué cosa es un punto de equilibrio? ¿No? ¿Cuál es el punto en el cual llega a una utilidad cero? O sea, los costos se igualan a la venta. Y no todas las empresas, así sean del mismo rubro, tienen puntos de equilibrio similares. Por eso tiene que ver con eficiencia, tiene que ver con muchos factores. Entonces, esta parte técnica es fundamental, porque acá hay que saber, si yo tengo que utilizar costos, yo tengo que saber, ¿no? Cuáles son las materias primas, o si es un servicio, ¿no? Cuál es el personal, ¿no? Que voy a utilizar. O sea, ahí tengo que saber, ¿no? Eh, cómo está estructurado los costos, ¿no? De manera específica, ¿no? Materia prima, mano de obra, ¿no? Todas esas cositas, ¿sí? Mano de obra, gastos fiscales, ¿sí? Entonces ahí es donde tengo que identificar todos los aspectos, ¿no? Todos los gastos y costos que voy a desarrollar para poder definir bien mi costo. Porque acá yo voy a definir el costo, no voy a definir precio. Por eso le decía, es muy diferente hablar de precio y hablar de costo, ¿no? El técnico local, este es mi costo. Ya el, la entidad comercial agregará su margen y eso tiene que ver con precio de mercado, ¿no? No es lo mismo, es cuando tú te tomas un taxi, ¿no? De acá del Ceguane a Bancay. Entonces te va a cobrar, ¿cuánto me cobra? Ya te cobro 30. El chofer mire te cobro 30. ¿Yo qué le digo? Yo, no, 20, Yo, no, mucho. ¿Qué hace el otro? Ya 28. Ya, ¿yo qué le digo? 25, ¿te das cuenta? Llega un momento en que los dos tienen que ponerse de acuerdo. Ya, 20, 27, ya, 20, el otro es 26. Ya, 26, ya vamos. Ya, bueno. Ni eran los 20, los 30, que era el precio de ofrecimiento, el precio de lista del chofer, ni eran los 20 del consumidor que quería pagar, si no hay un precio intermedio, y ese precio de mercado. Y ese precio no lo va a definir el técnico, el aspecto técnico. Eso lo definirá pues la gerencia financiera, producto de los informes que me da el área comercial. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que ir incorporando en mi proyecto. Mientras yo voy desarrollando la idea, entonces yo ya tengo que definir cuál es el producto, si voy a hacer zapato, qué tiene el zapato. Zapato tiene cuero, tiene tinta, tiene de repente algún insumo plástico, no sé, si es con pasador, o sea, una planchilla, ¿no? Todas esas cositas. Yo tengo que detallarlo en el aspecto técnico, en la estructura productiva. ¿Qué cosa voy a invertir inicialmente? ¿No? Específico. Entonces yo ya tengo ya, por un lado, qué cosa voy a vender, a quiénes voy a vender, y lo técnico, lo ponemos por aquí, ¿eh? Lo ponemos en texto. O sea, acá lo que yo estoy definiendo, ¿no? Es qué vendo, ¿no? ¿Qué vendo, no? ¿No? ¿Qué vendo? ¿A qué precio? ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué producto? En cambio acá, ¿cómo lo hago? ¿Sí o no? ¿Cómo produzco? ¿Cómo produce? ¿Cómo hago el producto? ¿Eh?
Entonces hasta ahí ya más o menos tengo lo que ustedes conocen como costo primo, ¿sí o no? Ah, entonces, pero el proyecto necesita de gente. O sea, los proyectos no se hacen, no, bueno, no es recomendable que lo haga uno, pues. A veces hay, eso pasa normal porque hay mucha desconfianza, ¿no? Entonces necesitamos un equipo, por lo menos dos, pero, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas avanzar, ¿no? Y eso forma parte de la organización administrativa, ¿no? O sea, ¿cuál es el personal? ¿Qué personal qué mano de obra yo voy a necesitar desde el punto de vista administrativo, ¿sí o no? Porque el personal, ¿no? Ellos reciben un sueldo. ¿Y de dónde reciben? ¿Ah? Ellos reciben pues de la venta del negocio, el giro del negocio, ellos no venden, ellos no reciben del bolsillo del dueño. ¿No? Por eso ahorita estamos en una situación donde las empresas han tenido que bajar los sueldos, han tenido que despedir a la gente, y hay otros que les han dado suspensión perfecta. Más de 80.000 empresas han pedido suspensión perfecta, que es la licencia sin goce, y que sin goce de haber, o sea, no van a tener sueldo, y solamente que vivan de su CTS y con la última disposición que ha aprobado el Congreso, ¿no? Hasta 12.900 en su AFP, ¿no? Que es su plata al final. Pero y los que no tienen planilla, los que no tienen un ingreso formal, entonces ahí la cosa está un poco difícil. Entonces, ese personal es lógico que las empresas no puedan sostenerlo porque no tienen ventas. Recién a partir de ayer, lunes, ¿no? Han empezado a funcionar algunas actividades. Entonces, para que generen ingresos y cubran costos, entonces tienen que hacer pues un balance. Entonces, dentro del proyecto se necesita una personal. Ese personal tiene funciones, tiene responsabilidades. Y hay un montón de cosas que hay que hablar, que bueno, ustedes también tienen en su curso de organización o de liderazgo, posiblemente han tenido la oportunidad de discutirlo, claro. No todos, de repente, estamos en capacidad de desarrollar proyectos, no todos tenemos el liderazgo, ¿no? Hay, hay, hay tres niveles, ¿no? Hay tres niveles de personas, ¿no? Uno son los de la base, ¿no? Esos están acostumbrados a recibir órdenes, son leales, pero son gente de base, ¿no? Pero el intermedio son gente operativa, o sea, son gente que maneja personal, ¿no? Tiene una idea de organización, ¿no? Y puede manejar a la gente. La gente base, no, jefe, ¿qué hago? Ya, jefe, ¿qué otra cosa que hay que hacer? Ya, ese es el de base, ¿no? En cambio, el otro es más funcional. El otro es el operativo, el otro es funcional. ¿Ya ven? Dentro de la estructura organizativa. Tiene más ideas, o sea, escribe, sabe hacer un informe. En cambio, el otro no, el otro es full pilas. ¿Sabes? Entonces se necesita a veces gente. Pero el que está más arriba ya es el gerente.
ese ya piensa, pues ese ya tiene más, más liderazgo, ya tiene más responsabilidades, tiene mayor formación, entonces ya ve todo el panorama, hace un análisis, todo, lee periódico, está constantemente informado, actualizado. Entonces sabe cómo manejar al operativo que le da las políticas. Dice, esto hay que hacer, pero el hombre operativo ya empieza a funcionar con la verdad. Entonces, dentro de una estructura administrativa, siempre uno tiene que visualizar pues a la gente, ¿no? Y obviamente en función a sus responsabilidades, ¿no? Uno le va asignando un sueldo, una remuneración, y eso forma parte de estructura de gasto. O sea, yo inicialmente tengo que generar capital de trabajo para atender un agente de base, pero a la hora de empezar a, a desarrollar ya operar el proyecto, ya genera una estructura de gastos, ¿no? Entonces ya mi plan tiene que estar enfocado en la preinversión, ¿no? Todas esas cositas que ahorita vemos, tengo que materializarlo en números. ¿Cuánto es mi proyección específicamente? Después tenemos la parte eh, legal, ¿no? Entramos en la parte legal, ¿no? Esto es importante, sobre todo dependiendo del nivel de el proyecto. ¿Cuál es el nivel de preinversión del proyecto? ¿No? Porque ahí uno tiene que saber cuál es el marco legal, cuál es el marco legal en donde va a desarrollar su proyecto. O sea, cuáles son, tengo que saber impuestos, yo no, licencias, tributos, ¿no? ¿Cuáles son los tributos, ¿no? Entonces, todas esas cosas que tienen que ver con ya ubicar el proyecto, pagar mis costos municipales, ¿no? Costos ante la SUNAT, ¿no? O sea, el tema de los impuestos a los trabajadores, ¿no? Por salud, por, eh, por el tema del CTS, AFP, todas esas cositas uno tiene que irlo proyectando, porque al final, bueno, SUNAFIL obliga, ¿no? De que todas las empresas deberían tener a sus trabajadores en planilla. O sea, si se trata de un negocio en marcha, que tiene trabajadores operativos, funcionales, gerentes, todos tienen que estar en planilla. Pero en la realidad no pasa eso, ¿no? La mayoría está en tercerizado. En más, ni aparece, son fantasmas. Viene Sunafil y esconde a todos los trabajadores y aparece lo único que está en planilla, ¿no? Y eso todo el mundo conoce, ¿no? Que la informalidad es tremenda en el país, ¿no? Y eso hace que exista un nivel de evasión fuerte. Estamos hablando de niveles de 80%, ¿no? Pero si uno quiere desarrollar, estamos hablando de proyectos formales, entonces tiene que estar al tanto de cuál es el marco tributario sobre el cual se emplea. Y más aún si se trata de un proyecto de mayor envergadura. No, acuérdense de los proyectos mineros, los proyectos petroleros, esos incluso tienen regímenes tributarios especiales, ¿no? Ustedes saben que la Telefónica, tremenda empresa, está exonerada de impuestos.
¿no? Empresas mineras tienen ciertas preferencias tributarias. ¿Se da cuenta? O sea, hay una lista de empresas que están exoneradas desde la época del gobierno de Fujimori, mientras que el pequeño, el bodeguero, el que tiene un negocio mediano, sigue para impuestos. No, esas son cosas a veces contradictorias que se dan en el país. Pero todo eso genera, desde el punto de vista inversionista, un atractivo, ¿no? Claro, si un inversionista internacional ve que el Perú me da más exoneraciones tributarias que otro país, pues, desde el punto de vista de la oportunidad privada, no va bien. Pues. Desde el punto de vista del país, de repente está mal, porque el Perú no recauda impuestos, ¿no? Las licencias en telecomunicaciones, en finanzas, en las empresas financieras. Bueno, entonces, todas esas cosas son parte del proyecto. O sea, hay que agregarle un párrafo, algo que sustente, porque todo el proyecto tiene que tener una evidencia, ¿no? Entonces, y una vez que yo ya tengo toda esa información, ¿no? En algunos casos son informaciones técnicas, ¿no? Y están dentro de su campo, el campo de ustedes, ¿no? Que es el manejo contable. Entonces, todo eso me va a materializar en base a los informes económicos financieros. Entonces, en el informe, en lo que significa la parte, el área económico financiero, que lo puede desarrollar un economista, un contador, un ingeniero industrial o administrativo, no sé, ¿no? Que maneje la parte de todo lo que significa la contabilidad de la institución a nivel privado. Entonces ya con toda esa información ya tiene que empezar a visualizar cuál es la situación ya del proyecto en sí, ¿sí o no? Y entonces allá empieza a hacer las presentaciones de los informes, en el caso del capital de trabajo. Ahora, en lo que significa el apalancamiento, ¿no? O sea, en la estructura del financiamiento, ¿sí o no? Claro, ahí, en un proyecto, desde el punto de vista del accionista, hay tres cosas fundamentales, ¿no? Uno es el tema de qué idea o qué proyecto, qué producto o servicio va a desarrollar, ¿no? Cómo lo va, qué va a invertir específicamente, ¿no? Cuál va a ser el financiamiento que va a tener y al final, cuál es la liquidez que va a generar. Porque al final el proyecto lo que quiere es generar, el accionista, el dueño, lo que quiere es ganar dinero, no quiere plata. Ustedes hacen proyectos para ganar plata, no para que le digan, mira, que ha puesto bonito su proyecto, tiene su oficina está bonita, tiene bonita novia. No es eso. Lo que ustedes quieren es ganar dinero. ¿Sí o no? Entonces, tienen dos decisiones, ¿no? O ponen todo, o sea, ponen toda la plata, casi lo pongo, ¿no? O sea, ponen capital propio o financian, ¿sí? Financiamiento. Ahora, en la situación actual, lo que sobra es plata. Claro. Ahora ustedes ven que los bancos se llaman a cada rato,
Señor Raúl López, lo felicito. Nos ha hecho acreedor de 10.000 soles. Dime acá, le grabo, pues. Mañana usted mismo recoge la recaudación. Entonces, recursos financieros hay hoy, ¿no? Lo que falta ahora es hacer proyectos. Eso es lo que falta, ¿no? Entonces ahorita la decisión de poner todo su recurso, su patrimonio en un proyecto que no siempre puede andar bien o mal, ¿no? Algunos dicen hay que guardar pan para mayo, claro, ¿sí o no? No todo hay que arriesgar, ¿sí o no? Claro, es como el amor, ¿sí o no? Si tú estás enamorado, en la primera cita no le vas a invitar todo, pues hermano, el mejor restaurante, la mejor alhaja, el mejor vestido, ¿no? Tienes que ir a poco. De repente a la primera, la, la chica no le gusta, pero no te va a devolver todo lo que ha gastado, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces tienes que de ir de a poco. Tiene un capital propio, una parte, y la otra es financiarlo. O sea, la proporción es más o menos 30-70, por ahí va. Porque tampoco no vas a decir no pongo nada. Hay casos, ¿eh? Hay casos, no pongo nada y mi pata pone todo. Al final, mal el negocio, tu pata te busca y te quiere llevar al otro lado. Está con el COVID-19 para parte de alma. ¿Te das cuenta? O sea, siempre hay que poner algo para sufrir también, ¿no? Para sentir responsabilidades en eso. Entonces, eso es importante dentro de la estructura financiera. Y eso tiene que ver con las tasas de interés, las condiciones de pago, todas esas cositas que la entidad financiera me va a proporcionar. ¿Sí o no? Entonces, la parte económica financiera ya es elaboración de cuadros, ¿no? El cuadro de servicio de deuda, cuánto es el interés que voy a pagar, cuánto es lo que voy a amortizar en deuda. Y ustedes son contadores, una cosa se va a estado de resultado, lo otro va a llevarnos a situación financiera, ¿se dan cuenta? Y lo importante es determinar pues los costos de oportunidad, ¿no? ¿Cuáles son las tasas de rentabilidad? ¿No? O sea, ¿cuál es el costo de oportunidad de hacer mi proyecto? Porque de repente no necesito invertir tanto, mi plata la puedo utilizar de otra manera y con menos esfuerzo y gano, ¿no? Aunque las tasas de financiamiento son altas en el Perú, ¿no? Ya lo hemos, ustedes mismos lo identifican, ¿no? El ahorrar en el Perú es muy engorroso, ¿no? O sea, es un poco interés. Estamos hablando de 1% al año. Es decir, si tú tienes 100 soles hoy día, entonces a fin de año, o ya estamos ahorita en mayo, 6 de mayo del 2022, vas a cobrar tus 100 más un sol, ¿no? Entonces eso no le hace gracia a nadie, ¿no? Entonces, los niveles de ahorro en el Perú son muy bajos en términos de rentabilidad. Y por el otro lado, por el lado de préstamos, también es bastante alto, es lo contrario, ¿no? Un crédito de consumo te jala, pues te puede llegar a 80,
a 90%, ¿no? Entonces la diferencia es grande, las entidades financieras ganan mucho, ¿no? Incluso en esta situación de coyuntura, ¿no? Han querido aprovecharse, ¿no? A todo lo que retiraban sus CTS, su AFP, sobre todo sus CTS, ¿no? No le estaban cobrando un porcentaje de costo de mantenimiento y cosas así. O sea, no pierden. Imagínense cuántas millones de familias y personas retiran, pues no retiran. Pues. Y al final tú vas a desarrollar una proyección de tu flujo de caja, ¿no? Lo que vas a desarrollar es tu flujo de caja, ¿no? Ya ustedes conocen qué cosa es un flujo de caja, porque al final, acuérdense, el objetivo del proyecto es generar dinero. El, el, el accionista lo que quiere es plata. ¿Y dónde se refleja eso? Es en el flujo. Y ahí donde se va a calcular el nivel de rentabilidad. De repente hay que calcular el TIR, el BAN, el beneficio costo. Y ahí es donde decidimos si el proyecto es rentable o no. Se acepta o se rechaza. ¿Sí o no? Todas estas partes que leemos de nota son lo que constituye el proyecto, ¿sí? Y que tienen que ustedes ya con toda la idea clara de lo que ya tienen que ponerse a desarrollar. Que lo primero que tienen que desarrollar es su idea. O sea, lo que yo necesito es desarrollar mi idea, ¿sí o no? Y a partir de ahí empiezo ya a ejecutar, ¿no? Por eso se dice que en el proyecto mismo se hace la evaluación del proyecto. Esta presentación ustedes la conocen, ¿sí o no? O sea, lo que es el estado que antes se llamaba estado de balance general, ahora estado de situación financiera, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no? Tenemos lo que el activo, ¿no? Que no voy a redundar mucho en esto, porque es faltarle respeto, ¿no? ¿No? Esto es lo que tiene, ¿sí o no? Lo que tiene la empresa. Y eso se va a reflejar en lo que, en las inversiones, ¿sí o no? Claro, el activo es una inversión, activo fijo, ¿no? El capital de trabajo propio, ¿cierto? ¿No? El activo intangible, todo eso es la inversión. Entonces al final yo voy a decir, mi proyecto, ¿cuánto cuesta? Ah, mi activo fijo, mi activo intangible, capital de trabajo. El total es el monto de mi inversión, ¿sí o no? Pero yo voy a tomar la decisión, ¿no? De generar el proyecto de dos maneras, ¿no? ¿A través de qué? De un pasivo y patrimonio, que es una deuda. O sea, esto de acá, esto es lo que yo debo, lo que debo. ¿Estamos? Entonces, ¿de qué forma debo? Debo a través de un préstamo, ¿cierto? Claro. Debo a través de un préstamo. Préstamo que puede ser, depende del tiempo, ¿no? ¿No? A menor tiempo, a mayor tiempo. Y ahí ustedes van a analizar, pues, ¿no? ¿Qué me conviene? ¿No? Si me voy a comprar un vehículo, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a endeudar? ¿No? ¿En corto tiempo o en largo tiempo? ¿No? ¿Sí o no? Y eso me va a significar manejar mi apalancamiento, que es tanto
estoy en capacidad de vender, de pagar la deuda, producto de mis ventas. ¿No? Acuérdense que eso lo tengo que pagar con venta, no lo voy a pagar con mi bolsillo. Y lo otro es ya el patrimonio, o sea, lo que es el capital, es el aporte del accionista o del propietario. Voy a poner propietario. Propietario. ¿Sí o no? Entonces ahí viene la decisión. ¿Cómo voy a financiar yo este activo que es la inversión de mi proyecto? O sea, lo voy a hacer a través de apalancamiento, ¿no? Prestándome o voy a poner todo. Al final el balance va a cuadrar, ¿sí o no? Pero eso es decisión de uno. ¿Cuál es la sugerencia? Nunca arriesguen todo su patrimonio. No, nunca arriesguen. Siempre guarden algo. Miren lo que ha pasado ahora. ¿No? ¿Quién iba a pensar que iba a meterse un virus en todo el mundo y la gente se fregó? ¿Cierto? No, las empresas de la noche a la mañana cerraron. Ya no tenían un recurso ahí, algo guardado. Nada, o sea, incluso algunos han empezado, tú sabes que en época de enero, marzo, empiezan pues los proyectos a ejecutarse, han hecho desembolsos, han querido empezar el año pues con fuerza. Acuérdense que en marzo empezaba el mundial, las eliminatorias, ¿no? El Perú está con todas las ganas, ¿no? Entonces las empresas están con el negocio encima, restaurantes habrán estoqueado Petrago y todo eso, imagínense. Y ahora no tienen pues nada, o sea, por eso no es bueno arriesgar todo, más aún si tú tienes familia, microempresarios, tienes hijos que están estudiando, ¿no? Entonces es una cosa, de repente estás peleado con la señora, si te bota ahí en plena cuarentena, olvídate, ¿dónde vas a sacar plata? Ah, entonces, siempre es bueno guardar, ¿no? No tener un techo para que le puedas afrontar estas eventualidades, ¿no? Claro, ¿no? Y todo esto se materializa a través de proyectos, ¿no? O sea, cuando yo hablo de un proyecto, o sea, una suma de proyectos, ¿no? ¿No? O sea, esta suma de proyectos genera un estado de situación financiera, ¿no? Y todos tienen una característica de repente distinta, depende de la naturaleza del proyecto. Pero al final yo voy a llegar a esto, ¿no? Este es mi proyecto, esta es mi estructura inicial, ¿no? Mi balance inicial, qué es lo que necesito. Y a partir de ahí voy generando ya mi negocio, voy poniendo ya en operación. Cuando ya empiezo a ejecutar, ¿no? Cuando ya empiezo a ejecutar, entonces yo ya voy generando un estado de resultado. Ya empieza a proyectarse ya mi ingreso por ventas, ¿no? Entonces yo ya empiezo a tener ingresos y esos ingresos van a generar ya mis gastos. De repente ya mi capital de trabajo ya baja porque ya lo voy financiando y voy generando utilidad. Ustedes saben que esa utilidad, ¿no? ¿No? Como todo contador, ustedes saben que esa utilidad se va a reflejar en donde se va a reflejar acá en patrimonio, ¿sí o no? ¿No? Siempre y cuando no la distribuya, la voy a tener ahí en utilidad retenida. Entonces al final mi utilidad aumenta y de repente voy aumentando liquidez. Entonces el objetivo, acuérdense del proyecto, del propietario, el inversionista, es tener dinero. Y ese dinero
se va a reflejar en un incremento de la utilidad, entre comillas, ¿no? Por si acaso, porque una cosa es utilidad, otra cosa es dinero, y un incremento en su liquidez que se va a reflejar en su activo corriente, ¿no? Disponible, ¿no? Entonces ya va a tener recursos, va a tener ese recurso que genera producto de su ganancia, va a ser las utilidades, ¿no? Esas utilidades las va a utilizar pues ya para beneficio propio, ¿no? Claro, ya comprará una casa mayor, un carro al hijo, a la hija, se irá de viaje, aunque ahora ya está un poco fregado hacer eso, ¿no? Ya, pero tú te vas a Europa y te regresas con un COVID 2020. Entonces, miren, ya esas expectativas de inversión, de beneficios, van a cambiar. En realidad, después del 11 de marzo, ya van a salir nuevas propuestas de cómo eh, palanquear, de cómo generar nuevos proyectos, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la salud, en el ámbito de lo que es la informática, las telecomunicaciones, o sea, todo lo que es virtual ya se convierte en un insumo, en un gasto, en un activo de la empresa. Entonces ahí se va a requerir de personal. Bueno, el aspecto contable de repente ya va a requerir de un ítem importante que es el activo intangible. ¿Sí o no? No, ahí fíjense los ejemplos, ¿no? Uber, ¿no? Uber no tiene ni un taxi, ni un carro, pero sin embargo te mueve todo el servicio de transporte en taxi pues, en todo el Perú y en América Latina. Y lo único que tiene ellos es un software, ¿no? Ahí está otro Trivago, ¿no? Que vende, que te da el dato del hotel y todo eso. No tiene hoteles, lo que tiene es un software y es una empresa, ¿no? O sea, las empresas de software son las que están entrando, ¿no? Últimamente entró Microsoft, ¿no? Ha entrado con Microsoft 365, ¿no? El Microsoft Teams, ¿no? Que yo estoy usando una parte de eso para proyectar esta diapositiva. Entonces ya el negocio digital es una oportunidad en esta coyuntura. Y el otro es construcción. Claro, las empresas van a tener que remodelar sus oficinas, sus fábricas, ¿no? O sea, tienen que dotarle de algunos espacios de seguridad, de repente dotarle estos equipos de respiración automática, ¿no? Claro, para atender a su trabajador, un aislamiento. ¿Te das cuenta? O sea, hay un montón de cosas y oportunidades que se van a generar en esta coyuntura, ¿no? Y mejor todavía cuando el peruano es más desordenado. Claro, el peruano va a seguir saliendo, va a querer tomar desayuno ahí en la esquina, ¿sí o no? Va a querer meterse en un carro apretado, no le interesa el virus, el día que le agarre ya me llegó, pero van a haber otros que no, y eso va a generar una oportunidad, ¿no? De dotar de mayor limpieza, mayor seguridad, ¿no? No todos pues, se quieren ahorcar solos, ¿no? Algunos quieren vivir un poco más, ¿te das cuenta? Entonces, esos son ideas de proyecto, ¿no? Esos son, ustedes hagan su proyecto y trasládenlo de acuerdo a la realidad. Eso yo le voy a preguntar. Y incorporen los conceptos de impacto ambiental, el tema de la salud, cómo mi proyecto está alineado a la emergencia sanitaria, no está dentro de estos protocolos que están saliendo para las empresas, para los centros educativos,
saldrán para los centros educativos, para los restaurantes, ¿no? Son marcos que involucran costos para la empresa. Claro, la empresa tiene que decir, uy, esto tengo que cumplir. ¿Se da cuenta? A las instituciones públicas y privadas educativas, no hace poco el ministerio, no ha- el gobierno ha publicado un decreto legislativo, ¿no? 1476, y donde ya le dice a la institución educativa que justifique cuáles son sus costos presenciales y sus costos no presenciales. ¿Se da cuenta? Entonces ahí chamba para los contadores. Pues todo tiene que presentar su estructura de costos, que es de cuando estaba usted como presencial, qué costos incurría. Mantenimiento, personal de limpieza, auxiliar, todo. Y ahora que está en no presencial virtual, ¿cuáles son los costos? Y los costos van a ser virtuales. No, el software, la plataforma, internet, no sé cuántas cosas. Y el mismo personal. Entonces ya cambia. Así como le están planteando a los colegios, igualito le están planteando a las empresas. Entonces ahí surgen proyectos nuevos. Y cuando yo quiero ampliar un proyecto, o sea, la dinámica del estado financiero, ¿no? Algunos dicen que por eso ya no le llaman balance, ¿no? Porque la empresa no es un equilibrio, ¿no? Activo y pasivo. No, la empresa para en desequilibrio todo el tiempo. No es que la plata se mueve de un virus nomás ya desequilibrado todas las empresas. Entonces la empresa no está nunca está equilibrado porque la liquidez se mueve constantemente. Entonces cuando yo agrego un proyecto adicional, entonces mi estado financiero también se va a mover. Claro, porque es más activos, más inversión, de repente haya mayor aporte de patrimonio, la utilidad va a formar parte más del capital, ¿cierto? O de repente voy a entrar en apalancamiento. ¿Usted cree que las empresas grandes invierten su patrimonio o que Alicor, que es la que depende del banco de crédito, la empresa de Intercor, que alimenta de productos a todos los centros comerciales o metro? ¿Usted cree que no compran a crédito? No tienen sus proveedores a crédito. Claro, por más plata que tengan, ellos siempre van a ofrecer a crédito porque van a ganar por ese tiempo, ¿no? Claro, son inversionistas primero contribuyentes. Entonces tratan de generar mayor liquidez. Entonces, cuando yo genero otro proyecto, automáticamente mi estado financiero se mueve. ¿Ya? Entonces, toda esa estructura que ustedes han visto es la que vamos a ver, lo que ustedes vamos a desarrollar en el curso, ya con casos específicos, ¿no? Haciendo ya los cálculos correspondientes, ¿no? Haciendo la interpretación del número, del valor, del índice, ¿cierto? Y al final vamos a llegar eh, un resultado de aceptar o rechazar el proyecto, ¿no? En base al TIR, al BAN, al costo-beneficio, o sea, trabajando con flujo de caja. Por eso le decía que lo primero era ver el tema de la creación de valor. Ya léanlo ese texto que le estoy dejando, porque es un error inicial, es decir, cuando uno le pregunta cómo inicia el proyecto, estudia el mercado, no es.
es valor. O sea, lo único que tiene que ver es cómo voy a generar una propuesta de valor. Y esa propuesta de valor se va a materializar en el proceso. ¿Dónde se va a materializar? Se va a materializar en la proyección en mi flujo de caja. Claro, ¿no? O sea, si mi proyecto es importante, entonces mi flujo de caja va a crecer, más plata, más dinero. Esa propuesta de valor va a significar que tenga menor riesgo. O sea, yo tengo que atar cabos. Fíjense, ahorita ya tengo que pensar, ¿no? Que si voy a hacer un proyecto, tengo que guardar cuando venga otro virus. De repente ya no es el COVID-19, va a ser el COVID 2022. ¿Te das cuenta? Ya eso le agrega un costo adicional. Entonces yo tengo que hacer un proceso de sostenibilidad de tal manera que yo pueda mitigar el riesgo, la pérdida. ¿Te das cuenta? Y por otro lado, es la rentabilidad, ¿no? Por otro lado, es la renta, es la ganancia, ¿no? Y eso se basa en el rendimiento del proyecto. Cuando esas variables se mueven a favor, entonces lo que he hecho es crear valor, ¿no? Entonces, en base a eso es que uno ya empieza a operativizar, ¿no? Ahora, no siempre va a acertar, ¿eh? Es así, hay que meterle confianza, hay que meterle optimismo, ¿sí o no? No, ahorita nuestro presidente pues, se ha sacado la mugre, ha dicho vamos a aplicarle el martillazo, bajarle, pero la gente no ha respondido. Tampoco es culpa del presidente. Obviamente hay que cuestionar algunas cosas, ¿no? Pero mucho de responsabilidad es nuestra. Pero desde el punto de vista del proyecto es una oportunidad. Imagínense cuántos estarán pensando ahí sacar provecho a la indisciplina del peruano. El peruano es indisciplinada, es una oportunidad, no es un... No, ¿qué pasa si el peruano es cumplidor, es ordenado? Ahora ya no voy a, ya todo lo voy a hacer en mi casa, voy a llegar temprano a mi casa, ya se van a la quiebra los restaurantes, la cantina, la gente toma menos trago, ¿te acuerdas? Se pierde el proyecto. Ya la gente va a tomar desayuno en su casa, lo que venden desayuno ya, ¿te das cuenta? Hay sectores que no le conviene que sigan desordenados, pero ya es un tema de país. Entonces ya hay que pensar, ustedes que son jóvenes, van a vivir más años, de repente van a sufrir 3 pandemias más, entonces ya tienen que ser otros. Bien, muchachos, entonces ahí lo dejamos. Ya no sé si he hablado mucho. Ya, entonces tienen 2 tareas, ¿ya? 2 tareas que están ahí colgadas, háganla. Tienen que leer, se le está diciendo nomás, en el Plan Nacional de Competitividad están solamente el objetivo prioritario 2 de talento humano. ¿No? Analicen. Hay 5 preguntas que le estoy dando de tarea. Y la última que le he dado hoy, que es la creación de valor, que es un artículo de un economista de la UPC. También se le da 5 preguntitas. Lean en el blog, está en el enlace y también se lo estoy mandando al WhatsApp. Entonces léanlo y respondan. No se junten las tareas, ¿ya? Y esta semana, eh, un primer ejercicio, ¿ya? Van a entrar a Chamilo, entran a Chamilo, ¿no? Ya siguen ahí todavía o ya se durmieron. Pues van a entrar a Chamilo, ¿ya?
Y está bueno. Entonces, entramos a Chamilo, ¿ya? Y ahí hay un link que dice eh, ejercicios, ¿ya? Y no sé si lo han ubicado. Ya, ahorita, espérate, no voy a perder mucho tiempo. No, hay un link que dice hasta Chamilo. Hay un link que dice Chamilo. No, acá está. Ahí está la tarea, ya está puesta. Ya, y se van acá a. Sí lo están viendo, ¿no? Se van acá a Chamilo. Y ahí hay un link que dice ejercicios. ¿Ya? Hay un link que dice ejercicio. ¿Ya? Ahí le dan clic. Ahí en ese clic que dice ejercicio, es que es moreno. No, le van a dar le van a dar el clic. Me he salido. A ver, para que quede el asunto. Que ya se me fue el internet. ¿No? Ese es el antivirus. ¿No? Ahí empieza ahí, ¿no? Ya. Y ahí hay dos cosas ahí. ¿Ah? Uno es la tarea. Y ahí están las dos tareas. ¿Dónde está el curso? Acá está. Todos están matriculados ya, ¿no? Sí. Ya, acá donde dice ejercicio, ahí. ¿Ya? Ahí le dan clic y ahí aparece el examen. Inicia prueba y empiezas a contestar. ¿Ya? Al toque sale tu nota. ¿Ya? Por acá están estoy dejando los videos. Ahí está el blog también de la tarea. ¿Ya? También lo van a encontrar por acá. Sí, por acá creo que está el blog. Pero más seguro lo encuentran acá en el enlace. Y se lo he mandado a WhatsApp. ¿Ya? Y la tarea está por acá. Mira, acá. ¿Ya? Acá está la tareita. ¿Ya? Acá. Tarea. ¿Ya? Ahí le dan clic. ¿Ya? Clic, clic. Y ahí están las dos tareas. Ya me presentaron dos, ya. Muy bien, felicito. ¿Ah? Dos me han presentado y 7 han creado, han leído el. Ah, excelente. ¿Sí? Ahí ya me ha presentado Coica y Vilches. Muy bien, muy bien. Los felicito. Y la creación de valor me han presentado ya 7, ya, ¿no? Y acá está Flores, Quispe, Tintayo. 2 veces Tintayo, 3 veces Tintayo, ya, está entusiasta, muy bien. Vargas, Vilches, ya, entonces todos los demás hacen el trabajito, ya, y lo presentan. Ya, jóvenes, entonces un abrazo a todos. Ya este video se está grabando y lo mandamos a YouTube. Ya, un abrazo, cuídense bien. Ya no saben si salen, pónganse mascarilla y lávense la mano. Ya, un abrazo. Ya, nos vemos.